Buenos días, mucho gusto, soy Sebastián Montañez, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Educación Física. En esta oportunidad vengo a realizarle una entrevista con la cual quiero conocer un poco más sobre el nivel de formación y experiencia laboral. Ahora bien, ¿está usted de acuerdo con que esta reunión sea grabada? Listo, buenos días, Sebastián. Claro, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Listo, muchas gracias. Y damos paso a la primera pregunta con ¿cuál es su nombre completo? Listo, Sebastián, mi nombre completo es Omar Alejandro Castro. Eh, Ese es ¿Cuántos mi años nombre tiene? completo. 32. ¿Y estado civil? En unión libre. ¿Tiene hijos? Sí, señor, una hija de 5 años. ¿En qué lugar reside? En estos momentos vivo en San Mateo, Soacha. Ok. Vamos a proseguir con las preguntas de la formación académica. Entonces, ¿en qué año inició su pregrado y cuándo lo culminó? Bueno, yo inicié en el año 2012, en 2012 uno y lo culminé en el 2018. Ok. ¿Tiene otros estudios? En estos momentos tengo la licencia C del fútbol profesional y tengo, digamos que otros diplomados que he realizado ahorita. Tengo cursos, algunos cursos cortos, congresos, simposios a los que he asistido pues ahorita aprovechando la cuarentena. Genial, sí, señor. ¿Y por qué estudió educación física en la Universidad Pedagógica Nacional? Bueno, esa es una historia bien chévere, bien particular y es que pues desde pequeño siempre me ha gustado el deporte. Resulta que cuando uno está pequeño, cuando está niño, de pronto también por el contexto en el que se encuentra, por la educación que recibe, piensa que la educación física es el deporte. Siempre me gustaba el deporte, siempre desde pequeño, pues yo me crié en un pueblo en Boyacá y pues tenía como la particularidad de que me iba todos los días, me venía todos los días hasta el colegio y pues fui ganando una resistencia física muy buena. Me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el microfútbol, bueno, todo lo que tiene que ver con los deportes. Entonces desde ahí pues empezó a nacerme como ese interés. El interés de ser docente pues fue porque estudié en un colegio, en una normal superior. Entonces pues digamos que la dirección o el propósito formativo es hacia la formación de profesores. Entonces por eso pues me gustó mucho la docencia. En la educación física sí fue como por esto. Cuando llegó acá a Bogotá en 2016, perdón, en 2006, a los 17 años, pues a mí me gustaba mucho, yo quería como estudiar, yo decía, bueno, yo quiero entrar a la universidad, quiero estudiar, pero no tenía la plata para poder estudiar, digamos, en una universidad privada. Siempre me preguntaba, bueno, yo decía, en la pedagógica, pero ¿cómo? Es muy difícil, siempre me decían como que es muy difícil, es un poco complicado entrar. Entonces, es pura coincidencia. Yo vine acá y empecé a estudiar, digamos que la idea era entrar al ejército, no pasé. Bueno, entonces ya me fui encaminando, digamos, por otro lado, entré a las barras bravas, entonces ya se me fui como desviando. Y la coincidencia de entrar a la universidad fue que un día una señora me dijo, venga, ¿y usted no le gustaría estudiar? Usted se la pasa por ahí vagando, se la pasa como, sí, como sin rumbo, como bueno. Entonces yo le dije, pues la verdad es que no, es muy difícil. Entonces ella me dijo, pues dígame si quiere estudiar y miramos qué hacemos. Y ella me compró el PIN. Entonces desde ahí, digamos que hay un antes, existe un Alejandro antes de empezar a estudiar en la universidad y un Alejandro después de pasar por la universidad. Entonces esa es como la historia de cómo empecé o cómo entré a la universidad. Sí, señor. En su paso por la Universidad Pedagógica, ¿cuáles fueron esas vivencias o experiencias más significativas en cuanto a la convivencia y lo académico? Bueno, yo creo que tengo muchas vivencias, tengo muchas, digamos que muchos acontecimientos y muchas cosas que pasaron en mi vida, pero ya lo que realmente la experiencia que es, digamos, como un poco más separada de la vivencia, ya que pues esta es atravesada por la reflexión, ya es lo que nos queda y lo que nosotros hacemos con esos acontecimientos. Tengo muchos y tengo, pues voy a nombrar, digamos, acá como
cuatro que marcaron o que digamos que lo relaciono mucho y lo recuerdo como con mucho cariño, con mucha, digamos que me aportaron bastante en la persona que soy. Lo primero fue que, como le comentaba ahorita, entrar a estudiar la carrera de educación física, pues era pensar que solo era deporte. Entonces resulta que cuando yo empiezo a estudiar, yo me presenté y yo no sabía que existían los tres programas, que había deporte, que había educación física y que había turismo y recreación. Entonces yo decía, pues pensaba que todo era lo mismo. Entonces, pues yo pensaba siempre con esa concepción de deporte, yo, bueno, yo voy a estudiar porque quiero ser entrenador, bueno, esa era como digamos, como esa idea que tenía en ese momento. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y todas estas, digamos que vivencias, me fueron creando, digamos, otra idea totalmente diferente de lo que es la educación física. Algo que yo decía, bueno, pero eso yo nunca lo vi en el colegio, yo siempre veía que era, pues, deporte, era relacionado con el deporte. Entonces, esa parte, esa vivencia, el empezar a entender los espacios académicos, que ya no era solamente, digamos, enfoquémonos al deporte del fútbol, digamos que digamos, hay otras dimensiones de ser humano, de ver a través de la educación física la creación, la formación de seres humanos. Eso marcó mucho digamos que la vida y mi visión de ser humano. La segunda, que fue el hecho de que pues yo en ese momento cuando entré era barrista, estaba en las barras y pues digamos que vivía como una rivalidad muy grande. O sea, yo soy barrista, bueno, era barrista de América y pues yo no podía concebir que otro hincha o otra persona, otro que fuera barrista, porque pues ya quería como a los golpes. O sea, digamos que no sé si tal vez conozcas cómo es, digamos, cómo es esa vivencia que hay en las barras por los equipos. Entonces resulta que cuando yo entré, pues habían otras personas que también eran barristas. Recuerdo tanto que había uno de Nacional, uno de Millonarios y uno de Santa Fe. Y pues los primeros semestres, mejor dicho, era en cuanto a convivencia, era desastroso porque pues no la llevábamos muy bien, mejor dicho. Bueno, las cosas también de los tragos, bueno, una cantidad de cosas que habían ahí de por medio. Y digamos que el paso por la universidad, digamos que esa vivencia con el paso del tiempo, el poder entender al otro, el poder entender que también piensa diferente, que el hecho de que él tenga una preferencia por un equipo no quiere decir que yo tenga que agredirlo, que él tenga que agredirme a mí. Bueno, todo eso fue cambiando y ahora pues digamos que finalizando ya nuestra carrera y todo eso terminamos siendo los mejores amigos, ¿sí? Y a pesar de ser de diferentes equipos y a pesar de pues digamos que las ideologías que se manejan en la barra, bueno, entonces esa es como la segunda experiencia que digamos que me llevo el antes de entrar a la universidad y el después, el paso por la universidad. La otra es la apatía con la que llegamos, digamos, nosotros, digamos que esa falta de valores que está permeada en la educación, que no vemos los valores como algo importante, sino que son contenidos y contenidos y contenidos y más allá de quién sea ese ser humano que están formando. Entonces uno llega y pues realmente piensa que es únicamente ir a estudiar y prepararse para sacar una profesión y ya. Entonces resulta que una experiencia que al comienzo, no sé si lo has vivido, no sé si lo viviste, está dividida en la mañana y en la tarde, jornada de mañana, jornada tarde, ¿no? Entonces resulta que los de la mañana no, prácticamente no se pueden ver con los de la tarde, y mejor dicho, una rivalidad ahí. Y resulta que, bueno, me tocó a mí, cuando empecé, me tocó por la tarde. Y resulta que, pues por cuestiones de trabajo, bueno, me obligaba prácticamente a cambiarme a la mañana. Resulta que cuando me cambiaron, pues a mí me dijeron, tiene que inscribirse a tal hora, no sé qué, bueno, hice el proceso y gané el cupo para la mañana y entonces se quedaron otros compañeros que les tocó pasarse a la tarde, bueno, por cuestiones de cupos. Y no, fue mejor dicho un desastre total mejor dicho, ese semestre me hicieron la vida imposible, mejor dicho, que porque yo me había pasado, y con el paso del tiempo, cuando nos fuimos conociendo, fuimos empezando a entendernos como personas, como ya así, fuimos madurando también en ese sentido, y también igual terminamos entendiéndonos y después nos reímos, ahora pues de pronto nos encontramos y nos contamos esa anécdota. Entonces, digamos que es algo que también marca mucho, digamos que ese trasegar. Y la última, la cuarta experiencia así que me llevo y que esa sí la llevo en mi corazón y la llevo y la atesoro mucho, y es que cuando uno está estudiando, cuando uno está preparándose en la universidad, no sabe para qué le va a servir los contenidos que le brindan los profesores. Es decir,
cuando uno empieza a estudiar, uno dice, bueno, los profesores, sí, estudiemos para pasar el parcial, para pasar la evaluación y ya, pero uno no sabe, no es consciente de realmente para qué es que está estudiando o qué es realmente lo que le quieren brindar los profesores. Entonces, pues resulta que uno va pasando el tiempo, primero, segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno, llega más o menos noveno y décimo semestre, que es cuando el PSP, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces todo el mundo empiezan a darle duro y uno dice, pero carajo, yo, ¿por qué no leí? Uno siempre es tratando de buscar culpable a otros, ¿sí? Entonces es que el profesor no me enseña, es que el profesor, es que el profesor, es que el profesor. Entonces resulta que cuando yo empecé con la vaina del PSP, me fue muy duro, porque yo leía muy poco, porque yo no, o sea, no veía, o sea, cuando yo hacía las evaluaciones las hacía por pasarlas, etcétera. Entonces, cuando me encuentro en décimo semestre que no daba pie con bola para lo que era mi proyecto curricular y una profesora me dejó, o sea, no sé, yo era muy desjuiciado, no presentaba los trabajos y me dejó, me hizo perder disciplinar y bueno, eso tuve una cantidad de problemas. Entonces yo dije, al otro semestre me volvió a tocar con ella y yo dije, bueno, carajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Es otra vez con la misma profesora, y ya pues ya no sé, yo decía, me cogió tirria, sí, me cogió como fobia, como... Y resulta que yo dije, no, pues me voy a cambiar, entonces yo dije, voy a ponerme juicioso, voy a empezar a leer, y empieza como ese cambio, empiezo a leer y empiezo a como darle, como, digamos, como otro sentido a ese proyecto, y, y ahí me empiezo a dar cuenta que uno realmente tiene que aprovechar ese paso por la universidad. Ahorita, por ejemplo, ustedes que están empezando, bueno, que ya van por la mitad, cada cosa que les enseñen, más adelante lo van a necesitar en su vida laboral. Uno no lo entiende hasta que tal vez, no sé si ya trabajes, si trabajas, pues de pronto tienes más posibilidad de relacionar lo que aprendes con la parte laboral. Si no trabajas, pues es un poco más desconectado y lo vas a entender cuando estés trabajando. Entonces, esa parte como que yo dije, bueno, de ahí en adelante, bueno, ya empieza como un giro y empiezo a entender que realmente uno debe estudiar, debe aprender, es para la vida, para ser mejor, no para mostrarle a otra persona, no para pasar un parcial, una evaluación, sino para realmente uno poder aportarle de manera, digamos que eficiente a la sociedad. Claro, sí, señor. Ya hablando del PSP, ¿en qué constó o qué abordó en su PSP? Bueno, digamos que mi PSP, la temática central giraba en torno a la motricidad creativa inteligente. Digamos que cuando yo realicé el proyecto, cometí tal vez creo que uno de los errores y creo que también es un consejo ahorita que ustedes que están cuando lo vayan a realizar es no le coloquen un nombre muy largo a su proyecto, ¿sí? Entonces cuando yo lo hice se llamaba Ser libre para vivir, vivir para ser feliz, una apuesta desde la motricidad creativa e inteligente como posibilidad para aprender a vivir juntos. Entonces, digamos que en torno, o sea, lo que yo quería abordar realmente era la motricidad creativa inteligente, que fue una unión que yo realicé, tomar la motricidad y unirla con la creatividad y con la inteligencia, es decir, como para equilibrarlas. Y todo esto, digamos que el desarrollar a ese ser humano en cuanto a estas tres dimensiones, posibilitaría que la persona, que el ser humano, pues aprendiera a convivir, que es una de las cosas que hace mucha falta en nuestra sociedad y en ese momento pues yo lo pensé en el colegio en el que lo iba a implementar. Sí, señor. ¿Qué maestro recuerda el programa y por qué? Yo creo que la mayoría, creo que recuerdo a todos, lo recuerdo porque pues igual hace muy poquito que me gradué, entonces creo que lo recuerdo a todos con mucho cariño. Yo creo que de los profesores uno siempre aprende algo. Al comienzo uno dice, no, es que el profesor no me enseñó nada, mentiras. Sea positivo, sea negativo, todo profesor, toda persona con la que usted se relaciona de una u otra manera va a aportarle algo en su formación. De los primeros semestres recuerdo mucho a la profesora Margarita, a la profesora Marta, al profesor Jair de pedagogía, ya en los siguientes semestres el profe Peter, el profe Chávez, al profesor Ribardo, y la profe Ana María, la profesora Ivette, pero hay dos, digamos que, o sea, tres que digamos que le marcan a uno como unas pautas o como unas cosas digamos, como ese profesor que tal vez usted quiere ser,
o como ese profesor que tal vez no debería ser, ¿sí? Entonces hay profesores que recuerdo mucho al profe Peter y pues él, con él, él me decía gato, pues a mí me dicen gato, pues desde, digamos que me decían gato, algunos compañeros todavía me dicen gato, yo siempre me decía gato. Entonces resulta que yo trabajaba por las mañanas, tenía que levantarme, o sea, me acostaba a la 1 de la mañana entre semana, más o menos 1 de la mañana, y tenía clase a las 7 de la mañana en Valmaría, y yo vivía en Ciudad Montes, eso queda cerca a la 30. Entonces yo a veces me acostaba pues súper tarde y me levantaba pues imagínese, usted dormir 2, 3 horas y yo llegaba a clase, a veces llegaba tarde y a veces llegaba y me quedaba dormido. Eso me pasó en los dos primeros, en el segundo y tercer semestre me pasó eso. Entonces yo llegaba, pero entonces yo era vaguito, o sea, yo era de los que, bueno, casi que no presentaba los trabajos, casi que no leía, casi que no, o sea, sí, entonces me fueron empezando como a coger y no me creían. Entonces yo le decía, profe, es que mire, yo tengo que, de verdad, yo vengo de trabajar, yo tengo que esto, y me decía, sí, yo sé que todos acá trabajamos. Entonces un día me dijo algo, me dijeron, como que o estudia o trabaja. Y yo quedé como que, uy, vaina, o sea, pues de todas maneras uno, sí, o sea, en medio de yo quiero también estudiar o quiero, pero también tengo que trabajar porque tengo que vivir, pues de pronto no conocían lo que era mi vida personal y eso. Entonces, digamos que esa frase me quedó como muy marcada y quedó como muy, igual lo recuerdo con cariño y también después nos volvimos a ver otra vez y bueno, ya de pronto hablamos, ya de pronto como que la charlamos y pues ya quedan como esas vivencias y esas experiencias. Y la que realmente pues me marcó, la que le contaba hace un poquito la profesora Ivette, pues ella, no sé, siempre ha sido muy estricta, muy como, digamos que le gusta mucho que las cosas le salgan bien, le gusta que las cosas fluyan, le gusta a los estudiantes que trabajan, que todo eso. Entonces lo que yo le decía, yo siempre decía, no, esa profesora me caía mal porque yo se lo dije cuando terminamos, porque terminó siendo mi tutora. Entonces resulta que yo no, yo dije, no, pues ahora qué voy a hacer porque venía con otra tutora, me he hecho mis últimos semestres porque yo estaba trabajando, entonces podía ver 1 o 2 materias, eh, no podía, digamos, como concentrarme bien en lo que era el PCP, además que no leía, además que no le ponía como esas ganas. Entonces resulta que me dijo, bueno, después de que me hizo perder, no, después de que yo perdí, sí, porque fue mi culpa y esa mentalidad que el profesor me hizo perder. Entonces me dije, me voy a poner juicioso, me voy a poner las pilas y le voy a hacer. Y le dije, profe, entonces me puse como reto, le dije, listo, no, voy a hacer de cuenta que no me cae mal, que yo no le caigo mal. Le dije, profe, quiero que usted sea mi tutora. Dijo, me voy a pensarlo. Y ya, y ahí fue como empezamos. Entonces, pues claro, ya me empezó a exigir súper duro. Entonces yo empecé a entender primero como esa exigencia, bueno, tengo que cumplirle. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que eso que ella hacía tal vez no era por montármela, sino porque quería que de pronto yo profundizara, que yo podía dar más, que yo tenía más capacidades para poder dar y que no las estaba dando completas. Entonces eso me hizo entender, me hizo como, además de los textos que ya brinda son muy buenos. No sé si hayas tenido la oportunidad, si la conozcas. Entonces, es una persona pues que uno realmente pues se lleva algo bueno y que hoy en día pues ya lo hago, todo lo que leo, me gusta leer mucho, me gusta estar en cursos, veo curso, tal vez me volví como un poco adicto, curso que veo, curso que quiero estar ahí, y eso me ha servido mucho. Entonces, por eso es una persona que la recuerdo y aparte de que fue mi tutora. Ok, sí, señor. No, no he tenido la oportunidad de tener clase con ella. De ¿Y qué pronto tanto le ella, aportó la formación del pregrado para... Disculpe, señor. no, que ahorita de pronto más adelante, cuando esté ella da en 19º y 10º, creo, desde ya en lo que es el ciclo de Pro- profundización. 2, creo. Sí, señor. Listo, qué pena. ¿Y qué tanto le aportó la formación del pregrado para su vida personal? Bueno, para mi vida personal, creo que de 1 a 10, un 100. Como le comentaba ahorita, hace un poquito, hace un momento, hay un Alejandro antes de estudiar, antes de pasar por la universidad, antes de graduarme, y un Alejandro después. Y yo creo que esa persona que era antes, ese pasado que viví, que no fue el mejor, me dejó muchas experiencias bonitas, muchas vivencias también bonitas.
pero el pasar por la universidad, el aprender, el conocer, el conocimiento realmente le cambia a uno la vida. O sea, el conocimiento, por eso es que hay que abogar mucho porque haya educación pública y que haya educación de calidad. Yo creo que sin esa oportunidad yo sería hoy en día tal vez hasta, no sé, pienso, a veces pienso, digo, hasta tal vez estaría muerto. Un amigo mío lo mataron hace poco, estuvo, bueno, otros amigos en la cárcel, todo eso. Entonces uno piensa y dice, realmente el proyecto lo transforma a uno. Recuerdo una palabra de un profesor, de mi jurado, que me dijo, pues él más o menos estuvo, digamos, un tiempo conmigo y otro pues que estuvo más, como más tiempo. Y uno de ellos me dijo, hay dos maneras. Hay una manera que usted pase por la universidad y hay otra que la universidad pase por usted. Y me alegra pues que digamos que la universidad pasó por mí y yo no, que no haya pasado por la universidad. Porque realmente el cambio que tú, usted ahorita me ve acá y digamos que pues tal vez digamos, no haya como ese rastro tal vez de esa vivencia, de todo eso que yo era antes. Entonces sí creo que para mí yo le doy muchas gracias a Dios, a la vida, al universo por haberme puesto, digamos que haber tenido la oportunidad, que eso no debería ser una oportunidad, sino debería ser, es un derecho y que hay desafortunadamente en nuestro país es solamente oportunidades para muy pocos. Entonces, sí, realmente el pregrado, la formación, más allá de la posibilidad de la vida profesional, en lo personal me cambió mucho. Sí, sí, señor. ¿Qué aportes le haría el plan de estudios de la Universidad Pedagógica? ¿Qué plan de... ¿Qué, qué le haría? ¿Qué aporte le haría el plan de Sí, listo. estudio? Sí, sí, señor. De la Universidad Pedagógica, listo. Digamos que siempre, pues en eso sí he sido muy, o sea, como un poco crítico, no tanto criticón, sino crítico en cuanto al PSLF. De hecho, en los últimos semestres, sí, siempre como que, no sé si era quejándome, no sé si me parecía que le hacía falta. Y es que el haber dividido, o sea, no sé, nunca, o no entendí, aunque sé que cada uno de los proyectos, el de deporte está muy bien fundamentado, el de educación física está muy bien fundamentado, el de recreación está muy bien fundamentado, con su objeto de estudio muy bien fundamentado, pero sí considero que hace falta, digamos, como que se tengan un poco más de relación, porque parece que, digamos, que el programa de licenciatura en educación física parece que educación física fuera un programa diferente, digamos que fueran muy aparte, o sea, que no estuvieran dentro de la misma educación física, sino que deporte fuera separadísimo, recreación y turismo separadísimo y educación física separadísimo. Por ejemplo, cuando intentaba uno ver electivas de deporte, era imposible, o sea, yo creo que vi una o dos electivas, pero porque me iba y hablaba y decía, mire, quiero ver esta electiva, quiero ver. Entonces no había como esa conexión. De pronto hay algunos espacios académicos de deporte que son muy buenos y que le pueden a uno complementar como licenciado en educación física. Entonces sí creo que lo que yo o lo que me gustaría tal vez en algún momento poderle aportar, digamos que más allá de esa crítica es tal vez que se pudieran abrir otros espacios, que se pudieran abrir electivas, ya que pues yo creo que mm, pues ya están muy bien fundamentadas las tres y me parece chévere, pero sí que como que se complementen, o sea, que se puedan complementar el deporte, que se pueda complementar la educación física y se pueda complementar la recreación. Entonces, eso es como más como la crítica que yo le hacía y que digamos que decía que hacía falta a lo que es los tres programas. Y por otro lado, sí sería bueno que hayan más grupos de investigación, ¿sí? Porque realmente el objeto de estudio, que es la experiencia corporal, yo sé que está muy bien fundamentado, que hay muchas personas que investigan, que hay personas, pero realmente digamos que no tiene como ese peso cuando usted habla o cuando usted, digamos, habla con otros colegas de otras universidades, entonces, digamos que dice que la experiencia corporal es muy subjetiva, ¿sí? Entonces yo decía, en algún momento cuando hice el proyecto, leía a Manuel Sergio, leía, bueno, todo lo que es el grupo Contraste, a Margarita Benjumea,
a Eugenia Trigo, que ellos proponían el objeto de estudio, la motricidad humana, ¿sí? Entonces yo decía, digamos que tiene como un poco más en cuanto a que se puede investigar un poco más desde la parte un poco como científica, como que tenga más aval, como que tenga un poco más de peso. Entonces sí sería bueno, no sé hasta qué punto, poder replantear, porque yo miraba y casi en ningún, o sea, casi es muy poco los proyectos, no casi ninguno, porque yo sé que sí hay muchas personas que lo hacen, son pocos los proyectos que realmente toman, digamos que ese objeto de estudio dentro de sus proyectos, dentro de los PCP, ¿sí? Entonces, sí, de pronto, tal vez como hacerle un replanteamiento, no sé hasta qué punto. Eso sería como de pronto las críticas y lo que de pronto le podría, ojalá algún día poderle aportar a la universidad. Sí, sí, señor. ¿Qué elementos retiraría del plan de estudios de la Universidad Pedagógica? No, creo que retirar elementos, yo creo que retirarlos no, no sé digamos a qué se refiere cuando hablas de elementos de Del plan de contenido, estudio, como, sí, exacto. ok, yo creo que más allá de retirar algunos, yo creo que es complementarlos, ¿sí? O sea, no tanto retirarlos y decir, esto no sirve porque eh, creo que todo lo que está ahí aporta de una u otra manera. Creo que sería más bien como complementarlo, por ejemplo, lo que le decía ahorita de las selectivas, o por ejemplo que algunos de los espacios, sobre todo, por ejemplo, como son las experiencias, o sea, las que son más prácticos, que en esos espacios digamos, pudiera haber algo relacionado con la parte deportiva, ¿sí? O sea, más como enfocado un poco a la técnica, a la táctica, a la estrategia, ¿sí? Porque yo siento que en esa parte, no sé, pero sí me faltó como, o sea, no, me faltó, o sea, yo siento que salí con un vacío muy grande, eh, ya que cuando uno termina la licenciatura piensa, o no sé si será la concepción que se tiene de que uno sale y va a trabajar en un colegio. Y realmente uno cuando empieza es en escuelas de formación para ganar experiencia. Y por lo que realmente en una escuela de formación digamos que se mide o que se piden, o cuando le están haciendo esa entrevista le van a preguntar mucho sobre esa parte. Yo no estoy diciendo, y no estoy diciendo que entonces volvamos entonces todo técnico y todo táctico y todo eso, no, sino que se complemente, ¿sí? Debe ser un complemento de todo eso, pues para que las personas cuando salgan y busquen, digamos, o proyecten su vida profesional, pues tengan un poco más de, digamos, de conocimiento y de experiencia. Ok, sí, señor. Vamos a pasar ya con las preguntas de experiencia profesional. Entonces, ¿en dónde labora actualmente? Listo. Actualmente trabajo con el IDRD en natación y trabajo los fines de semana con la Fundación Real Madrid en fútbol. ¿En dónde, perdón? Entre semana trabajo con el IDRD en el proyecto Tiempo Escolar Complementario y en el fin de semana trabajo con la Fundación Real Madrid que tiene convenio con CAFAM en fútbol. ¿Y en cuánto tiempo lleva con su empleo actual? Bueno, con el IDRD llevo aproximadamente 7 años y con la Fundación Real Madrid llevo un año y medio llevo. Ok, sí, señor. ¿Cuánto tiempo tardó para conseguir empleo después de graduarse? Bueno, sí, realmente que esto sí fue como, no sé, eso, como privilegiado también de la vida, ya que tuve la oportunidad desde segundo semestre, sí, tercer semestre, empezando tercer semestre, de poder entrar a trabajar con el IDRD. Y pues yo digo que es digamos, como una fortuna o no sé, ya que no todas las personas pues van a contar con esta oportunidad, ¿no? Entonces, pues cuando terminé la universidad y prácticamente durante toda la carrera, pues gracias a Dios a la vida tuve trabajo, ¿sí? Entonces no me fue tan difícil ahorita que terminé, pues digamos como conseguir como empezar a buscar el empleo. Entonces, por ese lado sí,
me considero como un privilegiado porque no todos tienen ese privilegio de poder salir y de una vez tener su trabajo. Claro, sí, señor. Y las finalidades de la institución o empresa en la que labora, ¿cuáles son? Como, Bueno, o sea, voy a empezar con... sí, sí, sí. Tranquilo, señor. no, 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 siga. Listo, entonces voy a empezar con el IDRD. Listo. Digamos que la misión del IDRD tiene como promover el ejercicio y el pleno derecho del deporte, también la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Eh, Tiene como visión hacia el 2020 se proyectaba, o sea, hacia este año que estamos, es que era como, era o pues sigue siendo igualmente promover los cambios comportamentales en la población a través de la participación en actividades recreodeportivas, en la actividad física, y de esta manera pues contribuir a que los ciudadanos estén un poco más sanos y sean más activos. Sí, sí, señor. Y en En cuanto a cuanto a los a la Listo. Y de los fútbol, valores corporativos del IDRD, pues que ahí digamos que son importantes también recalcarlos, ya que pues esto hacen parte y me gusta mucho que estén presentes dentro de, ya sea privado o sea público, dentro de la institución. En este caso, los valores corporativos son la solidaridad, la equidad, el respeto, la vocación por el servicio, la probidad, el trabajo en equipo. Ya con respecto a lo que es CAFAN, entonces acá ahí creo que, pues digamos que son dos líneas totalmente diferentes, la línea pública, que es la del IDRD, sí. y ya CAFAN y la Fundación Real Madrid, que son empresas totalmente privadas. Por lo tanto, tienen misiones totalmente, si te das cuenta, ahorita que te lea bueno, que te cuente de las otras dos, que son totalmente diferentes. En cuanto a CAFAN, la visión es generar bienestar a nuestros afiliados, a los afiliados y usuarios a los cuales se les brinda el servicio. Esa es la misión de CAFAN, ¿sí? Si te das cuenta, ya hablan de afiliados y usuarios, porque pues allá es empresa que se debe, en la cual se paga, ¿sí? Mientras que con el IDRD son un poco más de beneficio. La visión que tiene, pues como es una empresa corporativa, pues entonces es lograr un crecimiento corporativo sostenible, digamos, durante los próximos años. Pero me parece chévere también que ellos implementan, digamos que al ser algo privado y al usted pagar, pues tiene que atender, tiene que brindar un buen servicio a los usuarios. Y dentro de ello, pues la estrategia que ellos utilizan son los valores también corporativos. Uno de los valores es actuar siempre con criterio social, es decir, que miramos siempre, aparte de que sea algo privado, siempre se mira, pues, desde luego, esa parte social, esa parte de que los niños o los usuarios que asistan, pues tengan mucha relación, que entiendan el valor de vivir en sociedad. También otorga importancia, digamos, máxima a sus afiliados, es decir, que el usuario siempre va a ser el primero que se le debe responder, al primero que se debe atender, se le debe brindar un buen servicio. Y yo creo que no porque paguen, ¿no? Yo creo que eso debería ser a nivel general en el colegio, en la universidad, en todo lado, pues siempre porque estamos hablando de un ser humano, de ser humano a ser humano. Pensar corporativamente y trabajar en equipo, el trabajo en equipo creo que también es fundamental en cualquier empresa y en cualquier institución. Actuar con transparencia, atendiendo los valores corporativos y los códigos de ética del buen gobierno. Entonces, eso es como de CAFAM. Entonces, pues ahí Sí. están las dos, como las dos proyecciones. ¿Y considera que su proyecto de vida está relacionado con lo mencionado? Sí, claro. Sí, me gusta, como le comentaba ahorita, yo creo que la mayoría de empresas o la mayoría de instituciones ahorita es chévere que, digamos, dentro del papel se aboga por entender o tener como prioridad al ser humano, ¿no? Más allá de las otras dimensiones que también son importantes, pero entender que todos somos seres humanos y que nos colaboramos, que nos cooperamos, que estamos en constante comunión, que estamos en constante, digamos que relación. Entonces, todo esto hace que esos valores también, que digamos que ya hacen parte de la vida profesional, la vida ética que nos enseñaron en la universidad y que
y que pues esto es chévere. Entonces sí creo que tiene mucho que ver en lo que es mi formación y lo que digamos que son mis principios y los principios que plasman, además que pues esos valores que ellos proponen le ayudan a uno a reforzar de realmente lo que es la ética profesional. Listo, sí, señor. ¿La formación que recibió en el programa ha sido significativa en su desempeño laboral? Sí, sí, claro. Yo creo que en un 100%, un 99% me ha servido de mucho. El solo hecho de que pues uno aprenda a pensar, ¿sí? El hecho de que en estos momentos pues le toque, le enseñen o lo inciten a que tiene que estar en constante indagación, en constante investigación, que el mundo está cambiando, que el conocimiento está cambiando. Esto hace que pues realmente ya eso es un logro de un 90%. El otro 9% es, yo creo que eso que aprendimos, eso que nos transmitieron nuestros profesores, que nos transmitió el conocimiento, y ese 1% que tal vez nos hizo falta fue lo que le comentaba anteriormente, de pronto porque uno sale con, digamos que en mi caso, pues que ya, digamos que mi enfoque es netamente hacia la parte del entrenamiento deportivo. Entonces, siento que ese vacío me quedó ahí. Entonces, yo creo que el haber escogido primero educación física, debía entonces haber mirado deporte, ¿sí? Entonces, tal Sí, vez siento que por ese lado, entonces, por eso es que digo que hace falta ese complemento, porque si tú no estudias deporte, entonces no vas a saber todo lo que tiene que ver con técnica, táctica, estrategia del deporte, ¿sí? Porque realmente en educación física es muy poco lo que se ve a profundidad. Eso, ese es como ese 1% que pues realmente eso también tiene su lado positivo, porque te incita a que te tienes que preparar, a que tienes que hacer cursos, a que tienes que mirar por dónde, por aquí, por allá. Entonces, pues yo creo que por eso es que es un 99%. listo, sí, señor. El plan de estudios, el cual lo formó, ¿le ha dado herramientas suficientes para su desempeño profesional? Sí, lo que le comentaba ahorita, creo que el hecho de que el proyecto abarque las tres dimensiones del ser humano, del ser, el pensar y el actuar, eso hace del profesional un ser humano íntegro, que yo creo que ese es uno de los propósitos hacia donde apunta el PSLF. Entonces yo creo que realmente todo eso, de hecho uno lo plasma, lo intenta plasmar en sus actividades diarias, intenta que ese ser humano que también está formando se forme y trate de aprender independiente de que hasta ahora se esté formando, digamos que en la base, ¿sí? En sus conocimientos de base, pero uno intenta también que ellos de una u otra manera vayan como proyectándose, los orientan, ¿no? Porque más que formar y más que instruir es orientarlos. Sí, sí, señor. ¿Cómo ha sido el desarrollo de sus clases o actividades teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia? Bueno, uno siempre dice que uno puede ver en una situación, puede ver una oportunidad o puede ver un problema, ¿sí? Ya depende desde donde se le mire. Yo creo, considero que ha sido una oportunidad de repensar. Yo creo que esto estaba, creo que hacía, o sea, se veía venir, pero no le estábamos dando como la importancia, ¿sí? Estamos en el siglo XXI donde ya todo es tecnología, donde todo es, digamos que vamos a como avanzando a otra dimensión, ¿sí? Estamos avanzando a otra era, que es la era digital, y no le hemos dado como esa importancia. Los maestros, la educación no se había esmerado, no había tenido en cuenta esto, nunca preveía que iba a pasar algo como esto. Entonces resulta que nosotros como maestros quedamos, fue un choque tanto, bueno, para todos, porque para todos fue un choque porque nadie estaba preparado para esto. Entonces decíamos, bueno, al comienzo decíamos, carajo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque, bueno, esas herramientas como Zoom, como Meet, como Teams, como, bueno, todas las plataformas que hay, no las conocíamos y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a implementarlo? En el caso, digamos, de Cafán, pues se tiene la, digamos, como esa
una ventaja y es que ellos aportan en cuanto a capacitación, lo mantienen a uno capacitando permanentemente, le brindan las herramientas, porque pues como le decía, lo primero es el cliente, entonces el usuario. Entonces, pues eso fue algo, digamos, que no fue tan difícil de afrontar, ya que nosotros vamos allá. eh, digamos que tenemos todo lo que es el escenario para grabar, para hacer nuestras clases, entonces eso es o sea, digamos, hay mucha colaboración, se trabaja en equipo, es súper genial. Eh, Mientras que, digamos, con el otro trabajo pasa un poco más difícil, porque ya le toca a uno inventarse acá desde la casa, mirar cómo hace para acomodar su computador, su celular, bueno, empezar a mirar ya los contenidos que antes, por ejemplo, se trabajaban en fútbol. Hay que adecuarlos, hay que adecuar, mirar cómo vamos a trabajar, porque ya va a ser un niño, cómo vamos a mantener motivados a los niños, a las niñas, que esa es una de las cosas más difíciles creo que más complicadas en el momento de afrontar una sesión. Y es que el niño, la niña se sienta motivado y quiera estar dentro de la clase, quiera aprender su cámara, quiera realmente estar. Entonces, esa sí es una de los desafíos que digamos que más grande, porque pues digamos, bueno, esto se va acostumbrando uno y se va haciendo amigo de la pantalla, y de una u otra manera también le toca prepararse, también le toca mirar y buscar y bueno, vamos a mirar a ver cómo hacemos. Pero sí esa parte en cuanto a las sesiones, en cuanto a las planeaciones, fue un poco difícil el mantener motivados a los niños, porque uno pensaba, decía, bueno, va a ser un mesecito y ya, un mes, listo, no pasa nada, pero ya vamos a 8 meses y cada día, si usted se da cuenta, usted dice, bueno, pero ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues hay que empezar a ser creativo, hay que empezar a sacar nuestra creatividad a flote. En ese sentido, por ejemplo, el proyecto me ayudó muchísimo, porque como le contaba, era centrado en lo que es la parte de la motricidad, la creatividad y la inteligencia. Entonces de ahí me pegué, entonces empezar a hacer cosas diferentes, empezar a hacer cosas que a los niños les llame la atención, que no es, o sea, obvio, no es la super wow, pero si uno quiere realmente, que el niño aprenda, que el niño se motive, pues hay que buscar diferentes estrategias. Claro, sí, señor. Bueno, don Alejandro, muchas gracias por este tiempo. Y es un placer poder entrevistarlo. Muchas gracias por el espacio y por la colaboración. Listo, Sebastián, no, estamos para servir, hermano, cualquier cosa, cualquier inquietud que tenga, hermano, ahí estamos para servir. Espero pues que haya podido aportar realmente de pronto a lo que ustedes querían, al objetivo que ustedes querían, y nada, pues acá estamos para servirnos, ¿no? El compañero y futuro colega de profesión, entonces Sí, sí, señor, cualquier muchas cosita ahí gracias. estamos para servirle. Listo, muchas gracias.